¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Muy bien. Buen jueves. Jueves. Vamos a la mujer. Entrada para Boca no. Mirá la pregunta. Yo tenía la esperanza que, bueno, jugamos un sábado, capaz, quizás. Todo esto por intentar de alguna manera relajar parte de lo otro que ocurrió en materia de complicaciones y que tuvo que ver con la información que empezó a llegar muy temprano en la mañana por las asambleas que estaba realizando gran parte de los trabajadores de líneas aéreas, en este caso de Aerolíneas Argentinas en realidad, y los que están al cargo de prácticamente todo, porque creo que no fue nadie a trabajar. Hoy decía uno de los responsables de Aerolíneas, estoy yo y hay alguien más, pero no hay más trabajadores de Aerolíneas porque estaban en esas asambleas que duraron 10 horas por lo menos en esta medida de fuerza. Exactamente, una asamblea que puede ser considerada tranquilamente una huelga de facto, con lo cual ya se sabe por distintas vías que han comunicado en off desde el Ministerio desde la Secretaría de Trabajo, que se estaban evaluando ya cuál sería el monto de la multa. O sea, la multa está, cuál sería el monto de la multa. Están evaluando porque 10 horas una asamblea es imposible que dure y aparte de la asamblea se convocan previamente y esto no fue convocado. Fue de sorpresa y quedaron 30.000 pasajeros varados, 30.000 pasajeros que cualquier especialista en marketing te dicen nunca más viaja por esa empresa. Claro, claro. Y ahí es donde tenemos el problema. Fue una medida convocada por la Asociación de Pilotos y bueno, tuvo sus serias repercusiones. Sí, hubo varios gremios que se sumaron y por eso la contundencia también de esta medida y lo que se hizo sentir en prácticamente todos los aeropuertos de la República Argentina. Pero vamos a compartir una crónica de Ale Moreira de lo que pasaba en el momento en el que muchos de los pasajeros empezaban a enterarse de que esto estaba sucediendo y de que probablemente no pudieran viajar en el día de hoy. La jornada de caos en Aeroparque comenzó a las 7 de la mañana cuando los gremios aeronáuticos iniciaron retención de tareas para los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral. Más de 200 vuelos cancelados y 24.000 pasajeros perjudicados. No tuvimos ninguna respuesta de la empresa. El tema es que, bueno, básicamente dicen que hay que reprogramar los vuelos vía web, pero también está colapsado, el 0800 no responde, así que no hay ninguna solución viable. El conflicto se desencadenó porque los sindicatos sostienen que Aerolíneas no cumple con la cláusula gatillo firmada en las paritarias del año pasado y, por otro lado, porque esa paritaria venció el 30 de septiembre y la empresa no convocó a una mesa de negociación. En el medio quedaron los pasajeros que, acosados por la incertidumbre, eran invitados por altavoz a ver la reprogramación de sus vuelos cancelados vía web. Llego hoy en Ezeiza sin problema y vine por acá en Aeroparque y todo es un quilombo, ¿no? Yo no conozco a nadie acá en Buenos Aires, yo no quiero quedar la noche acá, quiero ir a Salta a visitar a mi familia. Estábamos llegando justamente desde Ezeiza con dirección a Trelew, con todos con 25 días programados en diferentes localizaciones. Entonces, pues estamos aquí sin saber si saldremos, si no saldremos, con los coches pagados, con las excursiones pagadas, con el hotel pagado y bueno, sin saber si nos tendremos que quedar a dormir aquí en el hotel, en un hotel o en el aeropuerto o donde sea. Bueno, se comenzó a anunciar la normalización bien avanzada la tarde, pero claro, desde el anuncio de que todo iba a normalizarse hasta que efectivamente alguien empezó a atender a la gente en los mostradores, pasó un tiempo, y un tiempo que fue vertiginoso para quienes estaban allí, porque decían, bueno, la medida de fuerza teóricamente ya no está efectiva. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos atienden? Bueno, no solamente quedó sin efecto la medida de fuerza, sino que tampoco hubo una solución al reclamo que existió en la medida de fuerza. Puntualmente, la diferencia está en el 6,6% que piden de aumento que deberían haber cobrado sobre el salario básico durante la liquidación del mes de septiembre, de octubre, perdón, claro. Y no la cobraron. Y claro, la paritaria venció en septiembre y ellos tenían una paritaria con cláusula gatillo. Cláusula gatillo cada mes que se sobrepasaba lo que habían firmado se compensaba. Y esta compensación no llegó, claro. La inflación del mes de septiembre, del mes de octubre fue del 6,6%. Claro. En noviembre ellos creyeron que debían cobrar eso, la empresa dice que no, porque ella había vencido en septiembre la paritaria del año pasado. Y ahí empieza el embrollo de la asamblea y todas esas cuestiones. El presidente Mauricio Macri tomó de alguna manera el guante de lo que estaba sucediendo y estaba en Pilar en la mañana en la inauguración de un hotel y aprovechó ese momento para hablar sobre la situación y para de alguna manera empezar a poner otros condimentos a esto, que es una pelea que vamos a tratar de desentrañar también en un ratito. El presidente decía lo siguiente. Producto de la devaluación, producto del aumento del petróleo, ha aumentado de vuelta su necesidad de financiamiento. O sea,
los argentinos tenemos que, desde que Aerolíneas se estatizó, poner plata todos los meses para que Aerolíneas funcione. Y la verdad que todas las demás líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría de las líneas aéreas que funcionan en el mundo no requieren de que el gobierno, o sea, los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses. No es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione. Este último mes, sin ir más lejos, el ministro Duhovne tuvo que girar más de 1.000 millones de pesos a Aerolíneas para pagar sus salarios. Esos son más de 2 metrobuses, ¿no? Que el metrobús es, sí, un medio de transporte colectivo que usa la mayoría de los argentinos y que le genera un ahorro de tiempo todos los días fenomenal. Entonces, lo que yo esperaría en nombre de todos los argentinos, y le pido a los gremios de aerolíneas, es que se sienten con las autoridades de aerolíneas y trabajemos juntos para que lo antes posible, meses, algún año más, Aerolíneas pueda volar sin pedirle plata al Estado Nacional, sin pedirle plata al resto de los argentinos para poder funcionar. Yo no quiero más que mi hija me pregunte, papá, ¿por qué te tienen que bancar todos los demás? Porque no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolíneas para que no requiera del aporte del resto de los argentinos. Bueno, lo primero que hay que entender es que cuando el presidente dice sentarse a negociar, no se refiere solamente al acuerdo paritario, sino a todo lo que tiene que ver con el déficit de Aerolíneas Argentinas y algunos puntos que los sindicatos consideran derechos adquiridos y que en realidad por definición son beneficios. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de reducir las noches de posta en Roma, o sea, cuando el avión aterriza en Roma, la mayoría de las aerolíneas tienen una noche de recupero y vuelven a salir. Aerolíneas tiene 3 noches. Esas 3 noches generan un costo anual de $2.600.000 al año por la posta de Roma de 3 días. Pretende bajarla a 1, Aerolíneas Argentinas, los gremios quieren mantenerla en 3 porque dice que es un derecho adquirido. Eliminar un asiento de descanso para pilotos en business para liberarlo cuando se necesita habilitar. Esto, aunque parezca poco, es $1.500.000 al año. Por ese asiento en cada uno de los aviones que está destinado al comandante, ¿no? Exactamente. Después vienen las partes más polémicas, que es flexibilizar las tareas de rampas y venta de pasajes con menos personal. Eso sí ya es algo más cuestionable, porque cualquiera que haya pasado por Aeroparque o por Aerolíneas sabe que a veces el personal pareciera no alcanzar nunca, depende de la hora. Y reducir los días de licencia de cumpleaños de 2 a 1. La licencia de cumpleaños es un beneficio en alguna que otra empresa. Sí, muy pocas te diría. No es un derecho directamente discutible y 2 ya es el doble de lo que te da una empresa. Para resumir, hay una reducción en el déficit de Aerolíneas Argentinas. En el 2015 era de 5.023 millones de pesos mensuales y en el 2017 fue de 2.500, bajó casi a la mitad millones de pesos mensuales. El tema que después de la devaluación del dólar, como bien lo marcaba Mauricio Macri recién, el costo del combustible se disparó y la mayoría de los insumos que requiere la manutención de un avión son en dólares. Marcelo Cantón es el vocero de Aerolíneas Argentinas y está en línea. ¿Cómo le va? Buenas noches. Lorena Toso lo saluda. Estamos con Nicolás Luca aquí en el aire. ¿Cómo está? Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Nicolás. Bueno, lo primero que quiero consultarle es a propósito de esto que venimos contando en parte de la crónica del día de hoy, que tiene que ver con el desfasaje en aquello que aparece como el reclamo por parte de los gremios que llevaron adelante hoy esta medida con esas asambleas que terminaron virtualmente convertidas en un paro del servicio, y lo que está señalando usted como vocero de Aerolíneas Argentinas y el propio gobierno en términos de discutir y debatir otros puntos que no necesariamente son el punto salarial. ¿Cómo hacemos para encontrar un punto en común y entender este conflicto? Bueno, ahí el punto esencial es que lo que pasó hoy fue una medida de fuerza que se disfrazó bajo la figura de una asamblea en la cual el pretexto formal era una discusión salarial, pero claramente ese no era el objeto de la discusión, porque lo que está en planteo es cuál es la situación de la paritaria, cuando había una negociación abierta, una situación de diálogo hasta la semana pasada con los gremios, un diálogo fluido, continuo, y en algún momento decidieron pasar a medidas de fuerza. Lo que se está discutiendo, lo que plantean los gremios, es un ajuste sobre el salario de septiembre, y ahí uno plantea, bueno, ¿por qué llegar a medida de fuerza y no conversar sobre esto? Da la sensación que, bueno, el objeto es otro, que es una discusión más de tipo política, que lo que se quiere mandar son otro tipo de señales.
¿Hubo alguna intención previa de convocar por parte de los gremios al diálogo, como marca usted, para negociar el 6,6% del mes de septiembre? Es que hubo diálogo permanente hasta la semana pasada, inclusive sobre este 6,5% de la inflación de septiembre. O sea, en el año pasado se firmó una paritaria con un 17% aumento inicial y cláusula gatillo. La gatillo se disparó a partir de mayo, se pagó todos los meses de manera automática el aumento de la inflación y hasta el mes de septiembre, el sueldo de septiembre que se pagó a fin de octubre, se pagó con ajuste. El 30 de septiembre terminó la paritaria del año pasado. Para la interpretación de la compañía, la inflación del mes de septiembre no estaba incluida en el acuerdo paritario vigente. Para los sindicatos sí, ellos estaban planteando que debía ser incluida. Lo que planteamos desde la compañía fue, bueno, sentémonos y hablemos de esto ya en el marco de la próxima paritaria. Los gremios, en cambio, fueron directamente a medidas de fuerza. Es una discusión de números, de una cifra del ajuste de un mes en todo el año. Los gremios de aerolíneas tuvieron 34% de aumento en su salario promedio en el año, 40% en el caso de muchos de los gremios. Cantón, le hago la última y tiene que ver con parte de lo que después empezó a surgir alrededor de los propios voceros de los diferentes gremios y demás, entendiendo que había una intencionalidad por parte del gobierno nacional y lo identificaban y señalaban al ministro de Transporte, a Guillermo Dittrich, como uno de los responsables de privatizar aerolíneas argentinas. ¿Qué hay de esto? Digo, para explicarle a la gente que nos está viendo si efectivamente hay alguna idea, si en algún momento se esbozó esa idea o si es algo descabellado. Yo no he escuchado nunca una idea como tal ni en el Ministerio de Transporte ni en la Casa de Gobierno. Dentro de aerolíneas no se habla jamás de algo por el estilo, no es un tema que esté en la agenda de nadie. Todo el trabajo que está haciendo la compañía es para hacerla más eficiente, tiene la flota más moderna del país, que se ha comprado la gran mayoría de los aviones en el último periodo de gobierno. Tenemos una flota que cada vez es más eficiente en el gasto de combustible. Se ha trabajado muchísimo sobre la puntualidad, sobre la satisfacción del usuario, sobre la eficiencia del gasto. Se han presentado los balances. Hay todo un trabajo para hacer más eficiente la compañía, para tratar de reducir el subsidio que recibe del Estado. Eso es todo lo contrario a este planteo. Acá hay una intención clara, un trabajo, un esfuerzo muy concreto para hacer una empresa competitiva, eficiente, que puede operar en el mercado dando un muy buen servicio y a la par de otras empresas que sean de capital privado y esta de capital estatal, pero con los mismos niveles de prestación. Cantón, muchísimas gracias por el diálogo con nosotros aquí en el canal de la ciudad. Le mandamos un abrazo. A ustedes, muy buenas noches. Adiós, buenas noches. Permíteme agregar algo más breve y tiene que ver con que, del mismo modo que una medida de fuerza como esta termina perjudicando a los propios trabajadores porque tenés un montón de pasajeros que nunca más viajarían en esa empresa, hay que destacar que la doctrina de la justicia laboral sostiene que cuando la paritaria vence y todavía no hay una paritaria nueva, sigue corriendo. Está abierta, digamos. Sigue corriendo la paritaria vencida. Claro, claro. Con lo cual, desde ese punto, la doctrina respaldaría la postura de los sindicatos. Bueno. No justificó la medida de fuerza. Vamos a pero la charlar, paritaria vencida, no renovada, sigue corriendo. Sigue vigente.